¿Cuál va a ser el himno inicial? Es el himno, dame un segundo. 104. Oh Dios, eterno Padre. Ya. Bueno, le damos la bienvenida a una nueva clase de instituto. Ya. El himno inicial va a ser el 104. La primera oración está a cargo de Steffi. Y en ese orden, por favor. Gracias. Permiso. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta clase de instituto. Padre, te pedimos tu espíritu para que nos pueda enseñar y también podamos compartir las cosas que hemos aprendido.
y los pensamientos espirituales que esta clase nos trae. Te damos gracias por la tecnología que nos permite hacer todo esto y por la oportunidad de seguir aprendiendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Steffi, por la oración y al hermano por poder colocar el himno. El pensamiento espiritual va a estar a cargo de Javier Toledo y luego sería el tiempo del hermano para la clase. Listo. Bueno, entonces lo que me gustaría compartir se encuentra en Doctrinas y Convenios, capítulo 1, versículos 37 y 38. Y me gustan mucho estos versículos porque la verdad me hacen fortalecer más mi testimonio con respecto a los profetas. Y dice, escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces, primero se nos hace una invitación de poder escudriñar los mandamientos. No leerlos por leerlos. Poder profundizar en ellos, porque realmente lo que nos muestra y las promesas que se nos dan, se nos está diciendo aquí que se van a cumplir todas. De hecho, esta escritura fue una revelación que se le dio al profeta José Smith, directamente de Jesucristo. Entonces, mejor obedecer la palabra del Señor en estos momentos. Y de hecho, después en el 38 me gusta también porque dice que primero va a pasar, sea tanto por la voz de él o de la voz de sus profetas, va a ser siempre lo mismo. Y hoy en día hemos visto que el profeta Russell M. Nelson ha dado muchas profecías y ha dicho muchas cosas que van a pasar para más adelante. Y es mejor poder escucharlo y prepararnos para esas cosas. Entonces eso quería compartir con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Sí, acá están. La vida eterna, la Santa Cena, una ordenanza para recordar, y la preordenación de Israel del convenio y sus responsabilidades. Entonces, ahora vamos a comenzar con la vida eterna. ¿En qué se diferencian y qué significan los términos salvación, exaltación y vida eterna? Repito, ¿en qué se diferencian y qué significan los términos salvación, exaltación, vida eterna? Bueno, primero sabemos que la diferencia entre la salvación y la exaltación es que una es individual y la otra es familiar. Es lo primero que sabemos, porque Muy es bien. lo que más se nos repite. Excelente, muy bien, Steffi, muy bien. ¿Alguien agregaría algo más a esa verdad que acaba de señalar Steffi? Que todas las personas van a ser salvadas gracias a la expiación de Jesucristo, pero en cambio no todas van a tener la vida eterna. O sea, depende de guardar los mandamientos de la vida eterna igual, porque todas las personas van a resucitar, pero no todas las personas van a ir como al mismo grado, puede ser. No sé si se entiende. Sí, vas bien, Antonia.
La salvación significa ser salvos tanto de la muerte física como de la muerte espiritual, ¿ya? Ahora, ciertamente todos, sin excepción, van a ser salvos de la muerte física, ¿ya? Y creo que a eso se refería Antonia. Pero no todos van a ser salvos de la muerte espiritual, porque eso requiere obediencia y dependencia en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, salvación es tan sencillo como ser salvo de la muerte física como de la muerte espiritual. Ahora, vida eterna significa vivir para siempre como familias en la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende las diferencias? Bueno, en este capítulo se detalla la naturaleza de la promesa de la vida eterna, así como también los medios por los cuales podemos obtenerla. Así que, ¿quién podría ayudarnos con la lectura? Eliseth, por favor. Ok, dice, voy a mover esto, que no alcanzo. El día en que cumplieron 35 años de casados, en el año 1944, el elder Richard le preguntó a su esposa, ¿qué piensas tú que iremos a estar haciendo dentro de 35 millones de años? Con su chispa de característica, ella le contestó, ¿de dónde has sacado semejante idea? Me canso solo de pensarlo. Y bien, él le contestó a él, ¿tú crees en la vida eterna? Además, se nos ha dicho que el tiempo se mide solo para el hombre, que para Dios el tiempo no existe, sino que es un giro eterno, sin principio ni fin. Entonces, querida, si tú crees en ello, dentro de 35 millones de años habremos tenido tiempo de conocernos muy bien. O en el caso de ver muy bien, lo siento. No, no te preocupes, Eliseth, lo entendimos clarito. Bueno, me encantaría saber sus reacciones ante la manera de pensar del elder Richards. Me gustó la visión ampliada que el elder comentó en ese momento, que demostró en el momento que comentó esto. Porque no es una visión limitada a nuestro mundo o a nuestra vida terrenal, sino que lo amplió a 35 millones de años. Yo como más de una vez le he comentado a usted, obispo, cuánto me gusta y cuánto aprendo cada vez que estudio sobre el mundo de los espíritus, sobre cómo está haciendo ahí, cómo es de no recuerdo la palabra, pero donde todos trabajan, donde todos obran, donde todos hacen cosas en ese lugar. Entonces, juntando con el pensamiento del elder Richard, ¿cierto? Anhelo realmente llegar hasta ese momento. Anhelo llegar al momento de conocer ese mundo, de conocer los demás espíritus, de poder conversar con grandes personas que han pasado aquí, ¿cierto? Y en un futuro estar con mi esposa y proyectarnos a 3.000, a 35 millones de años, lo encuentro fenomenal. Eso, hipo. O sea, hermano, lo siento. No, bien, excelente, excelente. Es importante entender que por medio de la fe y del estudio de las Escrituras y de las palabras de los profetas,
se hace seguro, se asienta la esperanza en las bendiciones eternas. Podemos mirar hacia la segunda venida con gran fe, con gran seguridad, hasta con gozo, por motivo de nuestra fe y de nuestro conocimiento de esos hechos profetizados. Podemos mirar hacia el milenio también, si sabemos, mientras más sepamos del milenio, creo que es algo absolutamente motivante, bello, inspirador. Lo mismo, al contemplar la vida eterna. Ahora, esto es bien particular, porque la vida eterna no podemos pensar en ella como una imagen. Quizás sea algo un poco abstracto para nosotros, porque es de una grandeza y de una maravilla que es indecible y no podemos ni siquiera describirlo. ¿Ya? Bueno, así le pasó a José Smith, ¿cierto?, al describir el reino celestial en la sección 76. Ahora, nuestra búsqueda de la vida eterna comenzó en la vida preterrenal. Y si me acompañan, por favor, a Moisés 1:39. El que lo tenga, por favor. ¿Quién dijo contacto? Creo que tengo mal los audífonos, no escucho a nadie. Creo que dice algo así como, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Oh, brillante, muy bien, Antonia, qué memoria. Ok, entonces, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna? Se supone que la inmortalidad es cuando nosotros, a ver, no sé cómo explicarlo, pero es cuando luego de la resurrección nosotros nunca más vamos a volver a morir. Yo pienso que eso lo van a tener todas las personas, siendo buenas o malas, pero la vida eterna es cuando las personas que obedecieron los mandamientos de Dios van a vivir con Él y con Jesucristo eternamente. Esa es como la gran diferencia, yo pienso, no sé si está bien. Es perfecto, ¿ya? Es tan perfecto que no voy a agregar nada más, Connie. Ahora, ¿quiénes heredarán la vida eterna? Vamos a Moisés 5, versículo 11. ¿Lo leo? Muy bien, muy bien. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Ok. Entonces, ¿quiénes heredarán la vida eterna? Los que obedecen los mandamientos. Bien. Los que obedecen los mandamientos. Ahora, para confirmar esto y dar énfasis, leamos la siguiente cita. Chris, ¿puedes leerlo? Dice, solamente quienes obedezcan la plenitud de la ley del Evangelio heredarán la vida eterna. Por tanto, aquellos que obtienen la vida eterna son los que reciben la exaltación. Son los hijos de Dios, coherederos con Cristo, los miembros de la iglesia del primogénito. Son aquellos que lo superan todo, que tienen todo poder
y que reciben la plenitud del Padre, son dioses. ¿Qué podemos aprender de esta declaración? Bueno, lo que yo entiendo por medio de esta declaración es que todos los que guarden convenios con el Señor son los que van a recibir la vida eterna. Todos los que hagan convenio en el templo, se bauticen y vayan cumpliendo los mandamientos perseverando. Bien. Bien, Javier. ¿Otro comentario? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo Javier? Como dice la declaración, se requiere obedecer la plenitud del Evangelio eterno. No tan solo unos pocos mandamientos, la plenitud del Evangelio eterno. Aquí nos sirve la obediencia selectiva. A veces tenemos la tendencia a poner el énfasis en uno o en unos pocos mandamientos. Bueno, soy un pagador de diezmo íntegro y no sé, guardo los 10 mandamientos. Y ahora, para obedecer la plenitud de la ley del Evangelio, se debe conocer la plenitud de la ley del Evangelio. Eso requiere estudio. Me imagino que durante la lectura se toparon con el término vocación y elección. ¿Sí o no? Ya, bien. ¿Qué significa vocación y elección? Tenía que ver con que se nota la seguridad de que vamos a alcanzar la exaltación, si no me equivoco, o la vida eterna, no recuerdo muy bien. Bien, Gianfranco. En la guía de estudio para la escritura dice que los justos seguidores de Cristo pueden llegar a contarse entre los escogidos que reciben la certeza de que serán exaltados. Ahora, podemos recibir el testimonio del Espíritu Santo de que hemos satisfecho los requisitos de Dios y que nos hemos ganado el derecho de la vida eterna. O sea, esto se recibe por revelación. Ahora, hay dos ejemplos muy bellos que me gustaría que pudiéramos revisar. Uno es de José Smith y otro es de Alma Padre. Si vamos a Doctrina y Convenio 132, versículo 49. Yo lo tengo. Ya, Matías. Porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo, y toda la eternidad. Porque de cierto sello sobre ti tu exaltación, y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham tu Padre. Ok. ¿Qué palabras le llaman la atención de ese pasaje? Donde dice que sello sobre ti tu exaltación. Por lo menos eso me llama la atención. Muy bien. Ahí él está recibiendo su vocación o elección, o la palabra profética más segura. En vida sabe por revelación de que va a alcanzar la vida eterna. Ahora vamos al otro ejemplo. Mosías 26:20. Yo lo tengo. Ya, Franco. Ya, dice, mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. Bien. Entonces, ¿qué frase destacamos de ese versículo, Gianfranco? Lo que dice, hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna. Ok. Ahora voy a hacer una de esas muy malas preguntas. Recibir la vocación o elección, o hacer firme nuestra vocación y elección, ¿es algo que es solamente para el profeta José Smith y para Alma Padre y para unos pocos?
No, No. Y es un todos no tenemos con... la posibilidad. Correcto. Es un no en mayúscula con negrita y como con cuerpo 60. ¿Mm? No. Bien. Ahora, ¿de qué forma podemos hacer firme nuestra vocación y elección? ¿Cómo podemos encaminarnos para llegar a ese punto de recibir tan grande bendición? Veámoslo en las palabras del profeta José Smith. Después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador. Entonces, si continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: hijo mío, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya aprobado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas. Ahora pregunto nuevamente, ¿de qué manera podemos hacer firme nuestra vocación y elección? Bueno, ahí básicamente dice que hay que guardar los mandamientos. Ahí está nombrando los principios, creo. La fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo. Que eso es lo que tenemos que hacer para poder recibir nuestra vocación y elección. Bien, muy bien, Matías. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Dice además que después de eso, si continúa humillándose, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, ahí logrará y recibirá su vocación y elección, después de haber perseverado hasta el fin, siendo constante y diligente. Bien. Fíjense que hay cosas muy importantes acá. Fe en Cristo. Desarrollamos ese tema. No es algo menor. Hacer crecer la fe dentro del alma es una elección. Tenemos que trabajar continuamente en eso. Arrepentirnos de nuestros pecados. El bautismo para la remisión de pecados. Y ahora, en lo cuarto que se menciona, recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, el primer consolador. Ahora, no es tan solo la ordenanza, sino que verdaderamente se transforme en una realidad la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ya? Es mucho más que la ordenanza. Continuar humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia o de rectitud, viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios. Me recuerdo el versículo de segundo Nefi, ese que dice: por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Precisamente ese versículo igual está enfocado en hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Qué relación hay entre la palabra profética más segura o hacer firme nuestra vocación y elección? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre la palabra profética más segura? Estaba dentro del texto del alumno, ese término, y el hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Son lo mismo? Son lo mismo. Muy bien. Vamos a Doctrina y Convenio 131, versículo 5. Doctrina y Convenio, sección 131, versículo
5. ¿Podría repetir, por favor, obispo? Doctrina y Convenio 131, versículo 5. Yo lo tengo. Muy bien, Javier. Te escuchamos. Listo. Dice 17 de mayo de 1843. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna, mediante el poder del santo sacerdocio. Muy bien. ¿Ok? Entonces yo creo que con esa definición que está en el texto de la Escritura nos queda claro. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien. ¿La leo? Sí, por favor. Ya. Los miembros de la Iglesia que consagran completamente su vida a la rectitud, a vivir de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios, hacen que su vocación y su elección sean firmes, lo que quiere decir que reciben la palabra profética más segura, o sea que el Señor les sella su exaltación mientras se hallan todavía en esta vida. Bien. ¿Qué sienten con respecto a este principio de la vocación y elección, de la palabra profética más segura? Yo recuerdo que cuando lo aprendí, creo que hasta lloré. Me impactó. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten respecto a esto? Yo quisiera decir algo. A mí me parece que es algo posible, porque que un hombre sepa que ya va a estar sellado por vida eterna y que ese va a ser su lugar, se ve como algo como no muy común, pero yo creo que sí es posible que un hombre tenga esa certeza y esa fe de que sepa que va a estar allí en la vida eterna y sellado y viviendo con el Padre Celestial. Pero creo que se requiere trabajo y convicción y desarrollar mucha fe. Excelente. Muy buen comentario, Estefi. Gracias. Bueno, A mí me para gustó. concluir... perdón. Javier. A mí me gustó mucho, dentro de la cita que leímos antes, donde dice que el hombre será probado en todas las cosas. Yo creo que eso es fundamental para nosotros poder, primero, anhelar, recibir esto alguna vez, ¿cierto? Yo creo que eso es lo principal, el anhelarlo. Porque como usted dice, el darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de recibir esa promesa aquí en la tierra es importante. Pero si no lo anhelamos, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Que el ser probado en todas las cosas es cuando vamos a llegar a alcanzarlo. Yo sinceramente he aprendido en estos últimos años que muchas promesas, por no decir todas las promesas que se nos hacen, por lo menos las que yo he vivido y las que he podido cumplir, se cumplen realmente. Me emociona saber que podemos tener esta posibilidad. Sé que es difícil, es complicado en un principio. Yo creo que para muchos pueden pensar lo mismo, el cómo llegar a obtener esa promesa aquí en la tierra, ¿cierto? Pero sí sé que es posible. Y eso es un testimonio muy grande que he tenido en mi vida a lo largo de mi vida adulta, podría decirlo, que he adquirido ese testimonio de que todas las promesas son posibles adquirirlas en este tiempo.
Entonces, da esperanza el saber que podemos recibir esa promesa aquí en la tierra. Bien. Gracias, Javier. La Santa Cena, una ordenanza para recordar. ¿Qué doctrina del Evangelio se pone de relieve en la ordenanza de la Santa Cena? Vamos, si es muy sencilla la pregunta. El día de reposo. Bien, el día de reposo, excelente. ¿Qué otra doctrina se pone de relieve en la Santa Cena? El arrepentimiento. El arrepentimiento, bien, un principio muy importante y está completamente conectado. ¿Qué doctrina del Evangelio se pone de relieve en la ordenanza de la Santa Cena? La expiación. La remisión de pecados, la expiación. La expiación. Bien. Gracias por aceptarme nuevo. Sí, te queremos. Estamos contentos de tenerte de nuevo con nosotros. Ahora, ¿había antes de la venida de Cristo alguna ordenanza o ceremonia sagrada con el objeto de recordar a los israelitas el sacrificio expiatorio de Jesucristo? Larga la pregunta, pero la repito. ¿Había antes de la venida de Cristo alguna ordenanza o ceremonia sagrada que tenía el objeto de recordar a los israelitas el sacrificio expiatorio de Jesucristo? Sí, había bueno, de hecho, en el momento de que ellos, los israelitas siempre tuvieron la necesidad de tener templos para hacer estas ceremonias. De hecho, funcionaba por medio de sacrificios, sacrificaron un cordero, y este cordero se utilizaba para la expiación de la persona que lo llevaba para el sacrificio, y este sacrificio se realizaba incluso hasta los tiempos de Jesucristo. Incluso él fue con su padre a hacer estos sacrificios cuando era niño. Esa es la ocasión cuando se pierde y se pone a discutir con los doctores de la ley. Fantástico, excelente comentario, Cris. Muy, muy completa tu explicación. Gracias. Matías, ¿podrías leerlo? Sí. Para reemplazar la ordenanza de los sacrificios, la cual hacía que los santos tuvieran presente el sacrificio del Hijo de Dios que se llevaría a cabo, nuestro Señor enseñó durante su ministerio terrenal la ordenanza de la Santa Cena, con el objeto de que después de su muerte los santos recordaran el gran sacrificio expiatorio que él había realizado. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bien. Entonces, ¿cuál es el propósito que se recalca en ambas ordenanzas? ¿Ya? ¿Cierto? En la de sacrificios y en la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito que se recalca en ambas? Recordar el sacrificio de Jesucristo. Recordar. Otra palabra hermosa. ¿Ya? O sea, podemos recordar cosas buenas y entre ellas, ¿cierto? Número uno, el Cristo y su sacrificio. La expiación de Cristo, ¿cierto? Aquí en esta gráfica hay características del simbolismo de la expiación de Cristo en la ordenanza antigua y en la moderna. En el círculo superior está el Salvador y, ¿cierto?, en la flecha que está a la izquierda, conmemoración del sacrificio del Salvador que llevaría a cabo en lo futuro la práctica
que llevaría a cabo en lo futuro, y bueno, y se hacía por medio de la práctica de sacrificio de animales. Y luego tenemos otra ordenanza en conmemoración del sacrificio del Salvador, la participación de los emblemas del sacramento de la Santa Cena. Ambas ordenanzas están absolutamente conectadas con el sacrificio expiatorio. La primera con miras a lo futuro, la relacionada con los sacrificios de animales, y en memoria a lo pasado, el sacramento de la Santa Cena. Si podemos ir a 1 Corintios 11, versículo 24 y 25. Yo puedo leerla. Ya. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebáis, en memoria de mí. Ok. ¿Qué frase se repite en ambas partes de la ordenanza de la Santa Cena? En la bendición del pan y del agua. En memoria de mí. En memoria de mí. Quiero darle mucho énfasis a esto. En memoria de mí. Durante la Santa Cena no debería ser nuestro objetivo principal, de hacerlo en memoria de Él y recordarlo a Él. ¿Qué simbolizan los emblemas de la Santa Cena? El pan sería el cuerpo y el agua la sangre. Bien, Eliseth. Ahora, ¿en qué debemos pensar cuando participamos de la Santa Cena? Bueno, pongan atención a lo que va a decir Elder Craig. Siempre fui activo en la iglesia y progresé en el sacerdocio arónico. Cuando era adolescente, mi maestro, el hermano Jacobs, nos pidió que escribiéramos en una tarjeta lo que habíamos pensado durante la Santa Cena. Tomé la tarjeta y empecé a escribir. Primero, el partido de baloncesto que habíamos ganado la noche anterior, seguido de una cita con una chica después del partido, y así seguí. El nombre de Jesucristo no ocupaba un lugar de importancia en esa lista. Cada domingo llenábamos la tarjeta. Para un joven poseedor del sacerdocio arónico, la Santa Cena y la reunión sacramental cobraron nuevo y mayor significado espiritual. Yo esperaba ansioso los domingos y la oportunidad de participar de la Santa Cena, porque el comprender la expiación del Salvador me estaba cambiando. Hasta la fecha, cada vez que tomo la Santa Cena, puedo ver mi tarjeta y repasar mi lista. Ahora, en mi lista, siempre está en primer lugar el Salvador del género humano.
¿En qué debemos pensar cuando participamos de la Santa Cena? En En Jesucristo. Jesucristo. Bien, al unísono. Excelente. En Jesucristo. Ahora, esto va a requerir disciplina, ¿m? y poner la mente y el corazón. Quizás nunca vamos a estar en una reunión sacramental ideal, ¿ya? Quizás va a haber un niño llorando, quizás va a haber alguien abriendo un paquetito, un caramelo y va a hacer sonar el papel, ¿m? Sin importar la distracción que se pueda generar, sin importar em, las cosas que son su preocupación inmediata. Tienen que esforzarse para que durante la ordenanza de la Santa Cena no tengan una mente dividida, ¿ya? Sino que estén con todas sus facultades en el Salvador. Recuerdo hace algunos años, estaba alrededor de unos 6 años, estaba en la Santa Cena y estaba muy concentrado y estaba meditando en los espíritus ciertos desincorporados que siguieron a Satanás, en el trabajo que hacen, en la oposición que generan en nuestra vida. Y fui a Getsemaní pensando en el Salvador, por lo que tuvo que pasar, por cómo todas las cosas se combinaron contra él en esas horas del sacrificio expiatorio, y tuve pensamientos y emociones profundas durante la Santa Cena, y tuve este pensamiento: si él no hubiera padecido lo que padeció, o no hubiera sufrido lo que sufrió, nunca hubiera llegado a ser la persona que ahora es. Era también un elemento importante en su progreso personal, aparte de la bendición en forma vicaria que estaba haciendo por todos nosotros. Y cuando me enfoqué en eso, pensando de que el sufrimiento lo había convertido en alguien mejor, el Espíritu Santo me dijo: yo estoy haciendo lo mismo contigo, hijo. ¿Mm? Y fue una experiencia sagrada, muy personal, y sucedió durante la Santa Cena. De hecho, ya, mejor eso no lo cuento. Bien. Cuando participamos de la Santa Cena, hacemos convenio con Dios. La semana pasada hablamos de convenio, así que tienen muy cierto, vivo el recuerdo de la definición de la palabra convenio. ¿Qué es convenio? Es como un acuerdo que hacemos con Dios en donde nosotros nos comprometemos a obedecerle y Él nos promete bendiciones. Brillante, Connie, muy bien, muy bien. Ahora repasemos la ordenanza de la Santa Cena. ¿Qué les parece si vamos a Doctrina y Convenios 20, el versículo 77, si no me equivoco, y el 79? Y veamos qué prometemos hacer cuando participamos de la Santa Cena y qué es lo que promete el Padre. ¿Mm? Y me gustaría que lo pudiéramos hacer como en grupos. Ya nos vamos a dividir en 4 grupos y mediten y conversen con respecto a esto. Igual las impresiones que tengan en su corazón cuando estén analizando esto con sus compañeros. Así que y aquí están todos. 4, 5, 6. Sí, dice.
Perfecto. Entonces, repito la pregunta, ¿cierto? De la actividad. Puede contestar cualquiera, ¿ya? ¿Qué prometemos hacer cuando participamos de los emblemas de la Santa Cena? Prometemos 3 cosas. La primera es el tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. La segunda, la segunda era recordarlo siempre y guardar sus mandamientos. Eso era. Ok. ¿Qué prometemos hacer cuando participamos de los emblemas de la Santa Cena, Antonia? Bueno, en mi grupo comentaban algo que igual nos llamó la atención, que No te era... escuchamos, Antonia. ¿No se escucha? Sí Yo se sí escucha. Maestro, revise ahí, porque yo igual delante hablé y No, respondí. perdón. Ahora sí. Ahora. Pequeño Sí, error. bueno, Gianfranco ya comentó los 3 puntos, ¿cierto? Como el recordarle siempre, el guardar los mandamientos y como el tomar sobre sí su nombre. Pero Perdón. aparte, Tiempo. Cuando yo pregunté, ¿Gianfranco respondió? sí, Ya. Bueno, entonces, ¿puedo cambiar la pregunta, Antonia? sí, claro. Sí, después de este problema técnico me levanté, me moví de aquí, volví. Pensé que nadie quería hablar. Ya. Ay. Antonia, entonces, ¿qué es lo que el Padre nos promete? Que tendremos siempre ese espíritu con nosotros. Muy bien. ¿Hay otra cosa que hayan aprendido de su análisis que les gustaría compartir? ¿Que no está dentro de estas 2 preguntas? Sí, bueno, en eso iba antes, para terminar la idea, que sale en ambas, en tanto la bendición del pan y del agua, que estamos como testificando ante él. Y bueno, a mí me llama la atención en el sentido de que tenemos que ser un ejemplo siempre. O sea, si tomamos la Santa Cena, significa que siempre vamos a testificar, tanto en las cosas que hacemos, en las que decimos o en la forma que actuamos. Debemos representar como lo que Él quiere, que sea como un verdadero discípulo de Jesucristo. Y eso. Muy bien. Entonces, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo es la responsabilidad que tenemos de tomar sobre nosotros su identidad, de esforzarnos conscientemente por ser como Él, de decir lo que Él diría, de amar como Él amaría, de ver a los demás como Él los vería. Recordarle siempre, creo que va a seguir siendo un elemento extremadamente importante y vamos a darle un poco más de énfasis. Así que, ¿de qué forma podemos guardar el convenio de recordarle siempre? Pongan atención. Pedro, Santiago, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Me encanta la canción de la primaria que dice, dime la historia de Cristo, hazme sentir cosas que yo de sus labios quisiera oír. Obras que hizo en tierra o mar,
cosas de Cristo que quiero escuchar. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Creo que comenzar una tradición de contar historias de Cristo a los hijos y a la familia es un modo muy especial de santificar el día de reposo en el hogar. Ello, sin duda, traerá un espíritu especial a nuestro hogar y brindará a la familia ejemplos del Salvador mismo. Momentos tales como cuando Él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó con eso los ojos del ciego y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Podía imaginar las manos que habían sanado, confortado, edificado y bendecido, partir el pan y a Jesús decir: Haced esto en memoria de mí. Después tomó una copa llena de vino, dio las gracias y se las dio diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lloré al visualizar a Cristo comiendo con ellos, cuando declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En mi mente miré a los discípulos uno por uno y vi en sus ojos preocupación por el Maestro, a quien ellos amaban tanto. Era como si yo estuviera sentado allí, viendo todo. Sentí un intenso dolor en el corazón, lleno de aflicción y pena por lo que Él había tenido que pasar por mí. Mi alma se colmó de un gran deseo de ser una persona mejor. Con arrepentimiento y dolor, deseé fervientemente poder secar y evitar, aunque solo fueran unas gotas de la sangre que Él derramó en Getsemaní. Después, medité sobre la Santa Cena, de la que participamos cada semana para recordarle. Al hacerlo, medité sobre cada una de las palabras de la bendición del pan y el agua. Reflexioné cuidadosamente en las palabras y a recordarle siempre en la bendición del pan y en que siempre se acuerdan de él en la bendición del agua. Reflexioné en lo que significaba recordarle siempre. Para mí, significa recordar su humilde nacimiento en un pesebre en Belén de Judea. Recordar cuando era apenas un jovencito de 12 años, enseñó y predicó a los doctores de la ley en el templo. Y volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Recordar cuando él fue solo al desierto a prepararse para su ministerio terrenal. Recordar cuando fue llevado ante Pilato y Herodes para ser juzgado. Recordar cuando lo humillaron, lo golpearon, le escupieron, se burlaron de él y lo azotaron con un látigo que desgarró su carne. Recordar cuando le pusieron con brutalidad una corona de espinas sobre la cabeza. Recordar que él cargó su cruz hasta el Gólgota y lo clavaron en ella, sufriendo todo dolor físico y espiritual. Recordar que estando en la cruz, lleno de caridad, miró a quienes lo habían crucificado y levantado sus ojos al cielo, rogó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recordar que cuando él,
al saber que había cumplido su misión de salvar a la humanidad, encomendó su espíritu en manos de su Padre, nuestro Padre. Consumado es. Recordar su resurrección, que asegura nuestra resurrección, y la posibilidad de vivir con Él por toda la eternidad, dependiendo de nuestras elecciones. Amo el día de reposo, la Santa Cena, y lo que significa. Amo al Salvador con toda mi alma. ¿Hay algo en este video que les haya tocado el corazón o algo que quisieran comentar al respecto? Me gusta el completo enfoque que tenía este hermano durante la Santa Cena. Me gusta mucho que él pudo recordar todos esos sucesos y estaba tan concentrado en la ordenanza que incluso el recordarlo lo hacía sentir como si él estuviera en esos momentos que él estaba recordando. Por ejemplo, cuando hablaba de la última cena, cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles que uno de ellos iba a traicionarlo, y ahí él dice que él se imaginó como si estuviera ahí y estuviera viendo a cada uno de los apóstoles preocupados por el maestro que ellos tanto amaban. Y me gusta eso. Yo me esfuerzo por hacer eso también durante la Santa Cena, poder imaginarme de ese modo los sucesos, y el hacer eso en la Santa Cena creo que lo hace una experiencia mucho más santa y mucho más especial para cada uno de nosotros cuando participamos de la Santa Cena. La completa la ordenanza. Gracias, Gianfranco. Para mí igual es algo muy, muy especial la ordenanza de la Santa Cena, y un poco desafiante, dado que en una reunión normal de la que teníamos cuando asistíamos, generalmente los líderes durante la ordenanza de la Santa Cena, eso al menos yo he escuchado, que miran a los hermanos, ven que quizás quién no está participando en la Santa Cena, o yo no puedo hacer eso. Durante la Santa Cena yo me conecto completamente con la Santa Cena y me olvido que estoy sentado ahí en el púlpito y de que soy el obispo. Y ese tiempo es sagrado y especial. Porque al igual que todos los miembros, los líderes que estamos a la cabeza del barrio, necesitamos las bendiciones de la expiación. Y necesitamos que esa experiencia sea santa, sagrada, especial. Ahora, con respecto a quién puede participar de la Santa Cena, bueno, como ustedes saben, cualquier miembro digno de la Iglesia puede participar de la Santa Cena. ¿Un no miembro podría participar de la Santa Cena? Sí, también. Sí, también, correcto. Ahora, si ese no miembro es una persona buena, incluso
no les sería contado como algo negativo, por decirlo de alguna forma. Ahora, obviamente, cuando un no miembro participa de la Santa Cena, siempre tiene que haber un misionero, un miembro que le explique el significado de la Santa Cena y por qué lo hacemos, ¿ya? Y es para aquellos que se han bautizado y han hecho convenio. Ahora, es importante ir a la Santa Cena en las mejores condiciones posibles. De hecho, se nos ha sugerido que incluso el día antes nos preparemos para participar de la Santa Cena. Connie, ¿lo puedes leer? Sí, dice, antes de participar de este sacramento, nuestro corazón debe ser puro, nuestras manos deben estar limpias, no debemos albergar ningún mal sentimiento hacia nuestro prójimo, debemos estar en paz con nuestros semejantes y debemos tener en nuestro corazón el firme deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre y de guardar todos sus mandamientos. Si lo hacemos, el participar de la Santa Cena será una bendición para nosotros y nuestra fortaleza espiritual se reavivará. Muy bien. Ahora, esto es por decirlo de alguna forma, lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, uno de los objetivos de la ordenanza es, al igual que el bautismo, limpiarnos. Recuerden que cuando participamos de la Santa Cena, la promesa es que recibiremos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el agente purificador. Lo que el Señor requiere es de nosotros un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Él quiere que tratemos sinceramente de vencer nuestras debilidades, y si es así, y no somos culpables de algún pecado grave de los que requieren hablar con el obispo, podríamos participar de la Santa Cena. Una oportunidad, el Elder Bernard decía de que un hermano, por ejemplo, no participó de la Santa Cena porque justo antes de salir de su casa tuvo un altercado con su señora y se hablaron un poco en forma tosca y dura, y por eso no participó de la Santa Cena. Y Elder Bernard dijo que precisamente por pecados como esos es que debemos participar de la Santa Cena. Bien. Y por último, la preordenación de Israel del convenio y sus responsabilidades. Bueno, debido a la fe y a la obediencia observada en la vida premortal, miles y miles de los hijos e hijas de Dios fueron preordenados para ser miembros de la casa de Israel en la mortalidad. Esa es una parte súper bella y linda de esta lección. Esta preordenación conlleva una gran responsabilidad. Como miembros de la casa de Israel, somos príncipes, princesas, miembros de una familia real del convenio, comisionados para ser, como dice en Mateo 5:13, la sal de la tierra, la luz del mundo, y para llevar la plenitud del Evangelio a toda nación. Y vamos a terminar con esta cita, si me ayudan, por favor. Giselle, ¿podrías leerlo? Sí. Todos estos merecimientos fueron aparentemente prometidos o preordenados antes de la creación del mundo, y ciertamente han de haber sido determinados por la vida que llevamos en aquel mundo espiritual de la preexistencia. Algunos podrán poner en tela de juicio estas suposiciones, mas al mismo tiempo aceptarán sin duda la creencia de que cuando dejemos esta tierra todos seremos juzgados
de acuerdo con nuestros hechos durante nuestra vida terrenal. ¿No es igualmente razonable creer que lo que hemos recibido en esta vida nos ha sido dado a cada uno de acuerdo con los méritos de nuestra conducta antes de que viniésemos aquí? Entonces es muy interesante entender de que como miembros de la iglesia, ya sea que seamos descendientes literales, sanguíneos de las tribus de Israel o por adopción, fuimos preordenados en la preexistencia para ser parte de esta familia, ¿cierto?, de Abraham, ser parte de Israel. ¿Qué bendiciones obtuvo Israel del convenio como resultado de la rectitud que tuvo en su vida premortal? ¿Qué bendiciones podemos gozar hoy día producto de eso? A él se le prometió la bendición del sacerdocio, ¿cierto? Muy bien, ¿Israel? Matías. Sí, excelente. Entonces, como dice Matías, el sacerdocio y las ordenanzas pertenecientes a este sacerdocio, el don del Espíritu Santo, las escrituras, profetas, son bendiciones que tenemos en nuestra vida hoy por motivo de haber sido fieles, ¿ya?, y preordenados para ser parte de Israel en estos últimos días. Como pueblo de Israel, ¿cuál es nuestra responsabilidad principal hoy día? De acuerdo a las palabras que el profeta nos ha dicho, es poder recoger a Israel en ambos lados del velo. Excelente, muy bien, Antonia. El recogimiento de Israel es la tarea más importante de nuestra vida. Estamos aquí hoy día por eso. Por eso fuimos preservados para estar en este tiempo, ¿ya?, en los últimos días de la última dispensación en preparación a la venida del Salvador, para recoger Israel. Les doy mi testimonio de que es así. Esa es su comisión y la mía. Y debemos poner el corazón en eso. Y no va a ser tan solo un deber que vamos a tener por 2 años, 1 año y medio por predicar el Evangelio. No, es por toda la vida. Y también quiero testificar de la importancia de hacer de la Santa Cena una experiencia personal mucho más espiritual, significativa, reverente, centrada en Cristo. Esforcémonos para que la Santa Cena sea una gran bendición en nuestra vida. Y por último, que siempre vivamos, ¿ya?, para hacer seguras nuestra vocación y elección. Dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por su clase, que fue súper inspiradora, como siempre. Y también les damos las gracias a todos por conectarse y quedarse hasta el final de la clase. La última oración la va a ofrecer Giselle Carrasco y los esperamos para la próxima clase, que es el día sábado. Permiso. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por las cosas que nos das cada día, por tu amor, por tu cariño, por la clase que pudimos tener. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu expiación, por cada una de las cosas que nos das. Te pido que siempre nos cuide y que nos protejas, que nos ayudes a mantenernos siempre firmes en el Evangelio y ser perceptibles con la guía de tu Espíritu. Te pido que nos ayude a recordar esta clase y a tenerla siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias por la oración, gracias a todos por su participación. Estudien las asignaciones. Hay mucho rojo. Debemos cambiarlo a azul. ¿Ya? Cambiar las N por S. Ya, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias, hermano.